Hola a todos, voy a hacer desde la semana 19 de la timeline, vamos a hacer la última parte hasta la 23, porque la 24 vienen los presidentes, entonces ahí tenemos que estudiar los presidentes de Chile, ¿ya? Pero estamos, ahora viene Lincoln's War Between the States, esto se refiere a la guerra de secesión, ¿cierto? Cuando finalmente el desenlace de esta guerra es que la esclavitud es abolida, ¿ya? Esta era una guerra entre los estados. Entonces, los estados que eran como no esclavistas y los que todavía querían tener esclavos. Entonces, Lincoln's War Between the States, ¿ya? O sea, L de Lincoln, Lincoln's War Between the States. Reconstruction of the Southern States, claro, los estados del sur quedaron completamente destruidos, entonces dice la reconstrucción de los estados del sur, ¿ya? Entonces, Reconstruction of the Southern States, Dominion of Canada, ya. Dominio de Canadá significa que Canadá se transforma como en una especie de país libre, o sea, independiente, claro, un país, una nación, pero aún ellos tenían como lealtad a la reina. Entonces se les llamaba dominios. Entonces en esta parte, porque esta parte es como rápida, no se alcanza a hacer muchas cosas, solamente se hace así, como haciendo alusión como a un abrigo, como en Canadá hace tanto frío, entonces es Dominion of Canada. Otto von Bismarck unifies Germany, es este señor, ¿cierto? Otto von Bismarck, que une, entonces vamos a hacer una Otto von Bismarck unifies Germany, ¿ya? Une Alemania, entonces ya habíamos hablado de cómo era el símbolo para Alemania, ¿ya? Y ahora entendí que era un pájaro porque en el emblema antiguo de Alemania había un pájaro. Por eso es así como las alas, ¿ya? Entonces, Otto von Bismarck unifies Germany. Boer Wars in Africa son las guerras boeres en África, ya que fue como una revuelta de las personas que habitaban ahí, ¿cierto? También una revuelta contra los colonizadores, porque, o sea, se llaman las guerras boeres porque boer significa, como en el idioma nativo, campesino. Entonces fueron los campesinos que se rebelaron. Entonces, Boer, vamos a hacer una B. Boer Wars in Africa. Acuérdense que habíamos dicho que este era el símbolo para África. Boer Wars in Africa. Spanish-American War, la guerra hispano-estadounidense, cuando España pierde muchos de sus territorios en el Caribe, de las islas, como Puerto Rico, Cuba, ¿cierto? Y Estados Unidos ayudó en eso, como en que esos países se independizaran. Bueno, y después quedaron bajo el dominio de Estados Unidos. The Spanish American War, ¿ya? The Progressive Era, entonces la era progresista, vamos a hacer así, como que avanza, ¿ya? The Progressive Era también tiene que ver con esta época de muchos cambios sociales en Estados Unidos, por ejemplo, el voto femenino, había una efervescencia por hacer cambios que fueran más en la vía social. Después, bueno, voy a volver a estos 7, ¿ya? Entonces, Lincoln's War Between the States, Reconstruction of the Southern States, Dominion of Canada,
Otto von Bismarck unifies Germany. Boer Wars in Africa, the Spanish-American War. The Progressive Era. Ya, hasta ahí sería la semana 19. Después viene entonces Australia becomes a Commonwealth. Australia se convierte en un Commonwealth, que no encontré una traducción exacta para Commonwealth, pero es como una especie de mancomunado. Podría ser que en el fondo tiene que ver también con un número de países que se independizaban de la corona, ¿cierto?, inglesa, pero se les llama el Commonwealth a este conjunto de países que tienen un idioma en común, ¿cierto?, que es el inglés, porque fueron colonizados por los ingleses, ¿cierto?, tienen una historia en común, tienen personajes históricos en común, entonces a eso se les llama el Commonwealth. Entonces Australia vamos a hacer así porque esto es como canguro, ¿ya? 2 veces. Australia becomes a Commonwealth. Mexican Revolution. Mexican va a ser así como un bigote. Mexican Revolution, que conocemos eso. World War I. World War I. World War I, que ya lo habíamos hecho también. En President Wilson, ya. Entonces, para decir President se hace así, ¿ya? Aquí arriba. President Wilson. Pero también esta parte, por lo rápido que va la canción, se puede hacer así nomás, ¿ya? World War I and President Wilson. Así porque usaba lentes, entonces como para mostrar los lentes del presidente Wilson, ¿ya? Entonces, World War I and President Wilson. Lenin and the Bolshevik Revolution in Russia, ¿ya? Lenin y la revolución bolchevique en Rusia. Entonces, Lenin, vamos a hacer una L, and the Bolshevik Revolution, de nuevo. Lenin and the Bolshevik Revolution in Russia. No, acá. Ya, porque es como una especie de barba. Lenin and the Bolshevik Revolution in Russia. U.S. evangelist Billy Graham. El evangelista estadounidense Billy Graham. Sería evangelista así, como una persona que habla, ¿ya? U.S. evangelist Billy Graham o Graham. La B y la G. Modern period of the arts es, bueno, el periodo moderno se caracterizaba por no tener ninguna estructura como anteriormente, ¿ya? Por ejemplo, el Classical Period of the Arts, ¿cierto? Esto es como lo contrario, entonces es Modern Period of the Arts, así las manos, como que es todo así revuelto. Modern Period of the Arts, ¿ya? Así como que está todo desordenado. The Great Depression and the New Deal es la Gran Depresión y el Nuevo Trato. La Gran Depresión que hubo en Estados Unidos, ¿verdad? Económica, eso lo conocemos, que afectó a todo el mundo. Y como Great siempre es así, como hacia arriba, ahora vamos a hacer lo mismo pero hacia abajo. The Great Depression, porque era una depresión, ¿ya? The Great Depression and the New Deal es como repartiendo cartas, porque en inglés deal se usa esa palabra cuando uno está dealing cards, o sea, como entregando, repartiendo cartas, también se dice deal. Entonces, The Great Depression and the New Deal, ¿ya? Entonces sería
Australia becomes a Commonwealth. Mexican Revolution. World War I and President Wilson. Lenin and the Bolshevik Revolution in Russia. U.S. evangelist Billy Graham. Modern period of the arts, the Great Depression and the New Deal. La semana 21. World War II and President Franklin D. Roosevelt. Roosevelt, actually. Roosevelt. World War II and President. Debería ser de nuevo así, pero también es muy rápido para hacerlo. World War II and President Franklin, vamos a hacer una F, D. Roosevelt. Entonces, World War II and President Franklin D. Roosevelt. Ya se hacen las iniciales FDR. World War II and President Franklin D. Roosevelt. Stalin of the USSR and the Katyn Massacre. Stalin lo habíamos hecho ya antes, ¿cierto? Así. Por el bigote. Stalin of the USSR es Stalin de la Unión Soviética, que en inglés es Union of Soviet Socialist Republics. Por eso es USSR. USSR. Ya, Stalin of the USSR and the Katyn Massacre. The Katyn Massacre. La masacre de Katyn, ¿cierto? Fue lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, en que Stalin asesinó a muchos prisioneros de guerra y fue una masacre total porque era mucha gente. No me acuerdo, leí el número y cuánto era, pero era demasiada gente que con los años eso fue considerado un genocidio porque mató muchas personas y eso él lo mantuvo escondido por mucho tiempo lo que había hecho. Entonces sería Stalin of the USSR and the Katyn. Ya, esto va a ser como una especie de puñal, como un, ¿cierto? Enterrar algo. Entonces, en the Katyn Massacre. ¿Ya? Eso es como, porque la gente está enterrada, entonces esto es como ponerle tierra encima, una cosa así. Stalin of the USSR and the Katyn Massacre. The United Nations formed. The United Nations, esto lo aprendimos hace unos días, las Naciones Unidas. The United Nations formed. The Cold War, la Guerra Fría, entonces vamos a hacer The Cold War, ¿ya? Frío. The Cold War. Gandhi, una G, Gandhi, and India's Independence. Son todas cosas que ya conocemos. Gandhi es con la G, India, independencia, ¿cierto? Liberación. Gandhi and India's Independence. Jewish State established, ¿verdad? Cuando se establece el Estado judío, entonces vamos a hacer Jewish como una barba así. Jewish State established, ya que va a ser parecido cuando hicimos, ¿cómo fue cuando hicimos eso? Jamestown and Plymouth Colony founded, ahí hacíamos eso, founded, entonces esto es established, ¿ya? Es la misma idea. Jewish State established. Mao, vamos a hacer la M de Mao. Mao and Communist victory in China. ¿Ya? Eso lo conocemos. China, apuntando como a los botones. Mao and Communist victory in China. ¿Ya? Entonces sería World War II and President Franklin D. Roosevelt.
Stalin of the USSR and the Katyn Massacre. The United Nations formed, the Cold War, Gandhi and India's independence. Jewish state established, Mao and communist victory in China. ¿Ya? Después la 22 dice North Atlantic Treaty Organization. Esta parte es un poco difícil. Se refiere a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿ya? Que sus siglas en inglés son NATO, ¿ya? Que es la OTAN. Pero lo que hay que hacer en esta parte son las siglas de toda la palabra. Entonces, North Atlantic Treaty Organization. O sea, N-A-T-O. Porque en inglés, como les digo, es NATO. Porque el orden es diferente. Entonces, NATO. North Atlantic Treaty Organization, the Korean War. Ya, aquí vamos a hacer un pequeño cambio solamente por un tema ortográfico. Que a mí siempre me pasa esto, que me confundo porque se me confunde con el inglés. Lo que pasa es que en inglés Corea es con K, en español es con C. Entonces debería venir una K, pero como para nosotros es con C, y para que no se les produzca la confusión que se me produce a mí, vamos a hacer The Korean War. Martin Luther King Jr. and the Civil Rights Movement es el doctor Martin Luther King Jr. y el movimiento por los derechos civiles, ¿ya? Entonces, Dr. Martin Luther King. Martin, una M, Luther King. King es como el dedo, la K, el dedo corto, el dedo gordo entre medio de los dos y hacia como el lado. Martin Luther King Jr. and the Civil Rights Movement. Ya habíamos hecho ya The Bill of Rights, que es, en el fondo habla de lo mismo. The Bill of Rights también tenía que ver con los derechos civiles. Entonces, and the Bill of Rights. No. And the Civil Rights Movement, Jim and Elizabeth Elliot. Aquí vamos a hacer solo una E, ¿ya? Estamos hablando de Jim and Elizabeth Elliot, que fueron misioneros en Ecuador. Entonces, la palabra misionero se marca aquí, como un círculo aquí, como al lado, como que fuera el corazón, pero es simbólico, ¿no? Jim and Elizabeth Elliot, missionaries to Ecuador, y Ecuador entonces se pone la mano y una E al medio, así como hacia los lados, tratando de mostrar que está al medio del mundo, ¿ya? Entonces, Jim and Elizabeth Elliot, missionaries to Ecuador, the Antarctic Treaty. The Antarctic Treaty es el Tratado Antártico, ¿verdad? El Tratado Antártico del que Chile también es parte, que habla de que la Antártica es una zona de paz, que no pertenece a nadie, que se va a usar para fines científicos, de estudio, ¿cierto? Y hay hartos países que son parte de ese tratado, como Australia, Francia, bueno, Estados Unidos, Argentina, ¿verdad? Nueva Zelanda, todos los que tienen también ahí presencia. Entonces, The Antarctic Treaty solamente va a ser así, como frío. The Antarctic Treaty, the Vietnam War, ya la guerra de Vietnam con una vez. The Vietnam War, US astronauts walk on the moon, es los astronautas estadounidenses caminan sobre la luna. Entonces vamos a hacer como aquí como una especie de pared, ¿cierto? Y una R, así mejor, y una R porque es nave espacial, en inglés es rocket. Entonces vamos a hacer US astronauts
Ya aquí es así, marcamos astronauta porque eso es hombre, ya, entonces US astronauts walk on the moon. Vamos a hacer un puño y walk on the moon, caminan sobre la luna. Entonces, US astronauts, no, US astronauts walk on the moon. Ya, entonces sería North Atlantic Treaty Organization, the Korean War, Martin Luther King Jr. and the Civil Rights Movement, Jim and Elizabeth Elliot, Missionaries to Ecuador, the Antarctic Treaty, the Vietnam War, US astronauts walk on the moon. Y la última es Age of Information and Globalization, es la era de la informática, o sea, de la información y la globalización. Entonces, Age of Information and Globalization. Esto es circa 1970 to the present. Ya, entonces ahí conocemos el 90, ¿cierto? Que es un 9, pero le damos vuelta para que sea 90. So, circa 1970. 19, un 7, un 0. Este es el 9 y se transforma en 19. Circa 1970 to the present. Watergate, President Nixon resigns. Watergate, ¿cierto? Es el escándalo durante el gobierno del presidente Nixon, donde hubo mucha corrupción en el mismo, de parte del mismo gobierno. Hubo muchas personas procesadas, encarceladas por hacer escuchas telefónicas, por robar documentos del Partido Demócrata. Y finalmente eso termina con la renuncia del presidente Nixon, ¿ya? Entonces vamos a poner así como que esto fuera una pared y estos dos dedos espiando. Ahí. Watergate, President, ya. Watergate, President Nixon resigns. Entonces ahora vamos a hacer President Nixon resigns, una N, ¿ya? Watergate, President Nixon resigns. Fall of communism in Eastern Europe, la caída del comunismo en Europa Oriental, ¿cierto? Entonces sería Fall of communism in Eastern Europe. Acuérdense que Europe era una E así, alrededor de, como de aquí a la altura de la 100. Fall of communism in Eastern Europe. Ya. Y después sigue la E. European Union formed. Entonces, European Union formed. European Union formed. Apartheid abolished in South Africa. El apartheid, que entiendo que ese es el nombre en español, ¿verdad? Cuando en Sudáfrica hubo un movimiento para abolir, que finalmente eso fue lo que ocurrió, ¿cierto? Con la elección del presidente Mandela. Abolir el apartheid, o sea que los negros tenían derechos diferentes a los blancos. Entonces, apartheid, European Union formed, apartheid, así vamos a marcar apartheid, ¿ya? Ahí juntos y se separan. Apartheid y abolished en South Africa, entonces vamos a hacer así como las dos manos ahí y ahí, como algo que se deshace, como está junto y se deshace, ¿ya? Entonces
Apartheid abolished in South Africa. Ya, y finalmente sería 2000 AD. 2000 AD, o sea, 2000. 2000. 2000 AD, 2000 AD. September 11, 2001 es el 11 de septiembre de el 2001, ¿cierto? La caída de los Torres Gemelas. Entonces vamos a hacer September 11, 2001, emulando como las dos torres que cayeron. En la parte final dice Rising Tide of Freedom. ¿Ya? Rising Tide of Freedom. Que no estoy segura cómo traducirlo, pero es como es una ola creciente de libertad, una cosa así, ¿ya? Es como el periodo en el que estamos ahora, se supone. Con el COVID no, pero en condiciones normales, ¿ya? Entonces vamos a hacer Rising Tide of Freedom y después más arriba, Rising Tide of Freedom, ¿ya? Rising Tide of Freedom, Rising Tide of Freedom. Y ahí dice, Timeline, timeline, I'm part of my timeline. Yo soy parte de mi línea de tiempo. Entonces dice, timeline, timeline, I'm part of my timeline. Y después dice, timeline, this is my timeline. O sea, esta, ahí se junta, desde el comienzo hasta ahora, se juntan ya. This is my timeline. Entonces sería, la parte final sería Age of Information and Globalization, circa 1970 to the present. Watergate, President Nixon resigns. Fall of communism in Eastern Europe. European Union formed. Apartheid abolished in South Africa. 2000 AD, 2000 AD. September 11, 2001. Rising Tide of Freedom, Rising Tide of Freedom. Timeline, timeline, I'm part of my timeline. Timeline, this is my timeline. Y eso sería, y terminamos.